Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write. Os podéis imaginar que en estos días he reflexionado mucho. Me voy con la conciencia tranquila, porque he servido a los españoles como mejor he podido, sin escatimar ningún esfuerzo. Y seguro que he cometido errores, por los que pido disculpas. Me llevo un pequeño orgullo, que siempre he tomado decisiones pensando únicamente en todos los españoles, sin ninguna excepción. Escuchar, tratar de hacer una comunicación con los ciudadanos e impulsar una agenda social para este gobierno. Eso es lo que yo voy a tratar de aportar. Si lo hubiera hecho mal, ella no estaría hablando, y si lo hubiera hecho mal, España seguiría teniendo ébola. Bueno, yo lo que le diría es que me sorprende que aún siga a día de hoy ese personaje como consejero de Sanidad que nos avergüenza a todos los madrileños. Quiere el oro, quiere el récord también. Es suyo. 4:20:83 tiene como récord mundial. Esto es orgásmico, Julia, es tremendo. Nada, sensacional, Mireia Belmonte. Récord del mundo. 4:19, Julia. Puede destrozar ese 4:20. Esto huele a 4:19, le va a meter un bocado importantísimo. ¡Qué barbaridad, Mireia! ¿Cómo ha empezado el campeonato? ¿Cómo está destrozando a la gran Katinka Hosse? ¡A la reventada viva! 2-0. 2-0. Ahí está, ya se resiste, abandona Katinka. Nada, segunda medalla de oro, segundo récord del mundo de Mireia Belmonte García. 4:19:86, bajando del 4:20, también la primera mujer que baja del 4:20, segundo récord mundial de Mireia. Bestial, brutal, yo ya es que no sé qué decir de esta mujer. Sensacional Mireia, después de quedarse a más de 2 segundos en la espalda. Buenos días, mundo. Es día 4 de diciembre de 2014. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Bueno, decía que es 4 de diciembre de 2014. Estábamos escuchando la despedida de Ana Mato. Dice que se va con la conciencia tranquila, que siempre ha tomado decisiones pensando en todos los españoles, sin ninguna excepción. Hombre, algunas excepciones te has dejado. Escuchábamos también a Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad. También a Javier Rodríguez, al polémico consejero de Sanidad de Madrid, con un nuevo exabrupto contra Teresa Romero otra vez, el mismo que la acusó abiertamente de mentir. Y a Pedro Sánchez criticando eso. Y por último, la fabulosa retransmisión de ayer en Teledeporte con la medalla de oro de Mireia Belmonte en piscina corta. Y qué gran momento. Y estos son parte de los acontecimientos que ocurrieron ayer y que son el preámbulo de lo que va a acontecer hoy. Pero es que hoy van a ocurrir muchas cosas. Dentro de unas horas se celebra un juicio contra Greenpeace. El juicio contra 16 activistas por una acción en Cofrentes, y también se va a juzgar con ellos a un fotógrafo
que les acompañaba, el reconocido fotoperiodista Pedro Armestre, que trabaja para France Press, entre otras empresas con las que colabora. Vamos a hablar con él en unos minutos, pero antes, como sabéis, a lo largo de este programa veremos en qué temperatura se sitúa el termómetro de los ciudadanos. Y hoy nos van a ayudar a entender la realidad nuestro focus group, nuestro equipo de analistas, que es como tener un grupo de encuestas. Vicentico, PSV, Virginia Rodríguez, Hal Balfri, Manolo Cash, Fanny Suárez, Galiana, Sonia Ballesteros, Sancho X, Javier Ledo, Diego Martínez, Daniel Riquelme, Dime Radio, Sander Deuda Odiosa y Borja García Zapardiel, que hoy es su cumpleaños. Dice: reconozco que uno de mis mejores regalos es comenzar cada día con los compañeros de la cafetera. Feliz cumpleaños, Borja, que pases una buena jornada. Enrique Quesada, Galiana, en fin, los habituales. A todos, muchísimas gracias por la compañía. Bienvenidos. Y os decía que hoy es 4 de diciembre de 2014, es jueves, y abrimos una página del cuaderno de Bitácora porque ayer tuvo lugar el traspaso de poderes entre la antigua ministra de Sanidad, Ana Mato, y el nuevo ministro, Alfonso Alonso. Se dijeron unas palabras y se hicieron las fotos con las respectivas carteras. El traspaso, ¿vale? Y hasta aquí lo que viene siendo un traspaso de poderes normal entre un ministro que se va y otro que llega. Se dijeron cosas, en fin, los consejos básicos. Os podéis imaginar que en estos días he reflexionado mucho. Me voy con la conciencia tranquila, porque he servido a los españoles como mejor he podido, sin escatimar ningún esfuerzo. Y seguro que he cometido errores, por los que pido disculpas. Me llevo un pequeño orgullo, que siempre he tomado decisiones pensando únicamente en todos los españoles, sin ninguna excepción. Escuchar, tratar de hacer una comunicación con los ciudadanos e impulsar una agenda social para este gobierno. Eso es lo que yo voy a tratar de aportar. Así que, en fin, insisto, hasta aquí lo que es un traspaso de poderes convencional entre un ministro que se va y otro que llega. Pero es que este no era un traspaso de poderes normal. ¿Qué hacía Ana Mato allí? Es que Ana Mato ya no era ministra de Sanidad. Y no lo digo yo. Lo dice el Real Decreto 986-2014 del 26 de noviembre. Dice: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 y 100 de la Constitución. Y todo publicado en una página del BOE, firmada ni más ni menos que por el rey. ¿Y por qué digo esto? Porque podríais pensar: joder, Fernando, no hay que hilar tan fino. Pues sí hay que hacerlo. Porque lo que sucedió ayer retrata perfectamente el vodevil, el teatro al que estamos asistiendo todos los días desde la clase política, que se nos trata como estúpidos. Porque cuando la situación de Ana Mato se hizo insostenible, ese 26 de noviembre, se nos dijo que dimitía o que era cesada y que sus poderes los asumía Soraya Sáez de Santamaría. Puro teatro, porque aquel día tenía Rajoy un pleno en el Congreso en el que precisamente iba a hablar de corrupción y no quedaba bien hacerlo con Ana Mato sentada en su escañito de ministra. Pero cuando de lo que se trata es de escenificar normalidad, recuperan a Ana Mato, que ya no tiene, según el BOE, ninguna razón para estar allí. Y la recuperan como si no hubiera pasado nada, como si se tratase de lo más normal, porque al fin y al cabo se retira porque ha cumplido todos sus objetivos, se va con la conciencia tranquila, ya lo ha dicho ella. Es decir, puro teatro reproducido por todas las agencias y por todos los medios de comunicación de este país. Claro, cabe la posibilidad de que no estemos ante esto ante ninguna irregularidad legislativa. Es posible que ayer estuviésemos simplemente ante un traspaso estético. Pero es que ese, precisamente, es el problema. Que algunos han convertido la política en un asunto exclusivamente de estética. Y no pasó desapercibido, por lo menos en este programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín.
los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Pedro. Fernando Berlín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Bueno, os decía, dentro de unas horas se va a celebrar un juicio contra Greenpeace, el juicio contra 16 activistas por una acción en Cofrentes, y también se juzgará a un fotógrafo que les acompañaba, el reconocido fotoperiodista Pedro Armestre, que trabaja entre otros para France Press. Pedro Armestre, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, Pedro, ¿recuerdas la acción cómo fue? ¿Recuerdas cómo ocurrió todo? ¿Dónde estabas? Bueno, tengo así mis vagos recuerdos porque fue todo bastante rápido y en cierto modo también para mí confuso porque no sabía muy bien cómo se iba a desarrollar aquella cobertura. Pero sí, recuerdo un terraplén por el que tuve que bajar, varias vallas que tuve que pasar, recuerdo muchos ladridos de perros que parecían lobos porque estaban como locos, y el cansancio de subir a la torre de refrigeración, y luego al bajar las primeras palabras que oí me dijeron: ¿sabe usted que está detenido? Y ahí ya empezó todo el problema. Pero es que os piden una pena de 3 años de cárcel, me parece un exceso formidable, habida cuenta además de que se trataba de Greenpeace, que es una organización que es pacifista, que siempre responde ante la justicia, cuyas acciones nunca ponen en peligro la seguridad de nadie, pero es que además a un fotógrafo. Es un poco excesivo. ¿Exactamente de qué te acusan? Bueno, pues yo tengo exactamente los mismos cargos que los 16 activistas, cargos por daños, lesiones y desórdenes públicos. En ningún momento se hizo una distinción conmigo, aunque yo le expliqué que yo simplemente estaba cubriendo aquella información para los medios de comunicación. Pero sí se te informó después de cuáles eran esos cargos. Claro, a mí me suena un poco irónico porque exactamente en qué consiste esa supuesta agresión. Bueno, en principio ellos alegan que un vigilante de seguridad fue agredido y cortado con una radial. Aparentemente, por lo que yo oí, yo no he leído ningún escrito por parte de esa, o sea, por esa, la parte de la denuncia. Parece ser que el vigilante de seguridad se cortó con una concertina de la valla. Tengo entendido que él hizo una declaración por la mañana en la que aseguró que no había habido violencia y que se había cortado él, y por la tarde esa declaración se amplió añadiendo una segunda persona que fue mordida por un perro que era un perro de seguridad de la empresa, y que creo que ese perro también mordió a una de las activistas. Que en todo caso, que a ti y yo, fíjate, estando sustancialmente de acuerdo, vamos, me parece que no hay ninguna duda en que Greenpeace es una organización pacifista, pero claro, que al fotógrafo se le incluya en esa misma acusación resulta ya del todo surrealista, ¿no? Porque en todo caso tú estabas haciendo fotografías, pero te llevó al calabozo aquello, ¿no? Sí, aquello me tuvo 40 horas en el calabozo. Yo cuando acabé de hacer mis imágenes, como te decía, las primeras palabras que oí fueron: ¿sabe usted que está detenido? Yo les dije que era la primera noticia que tenía de ello. Me dijeron que me sentara en el suelo, donde estuve esperando cerca de 1 hora, y luego me llevaron a un calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Requena, donde estuve 40 horas incomunicado. De ahí me llevaron al juzgado y ante la juez
ella me preguntó si yo solo me hizo una pregunta referente al tema de las lesiones, si yo tenía una radial con la que había cortado al vigilante de seguridad, y simplemente le indiqué que ya mi equipo es bastante pesado como para cargar encima con una radial cuando no es una herramienta para mí necesaria para desarrollar mi trabajo. Lo negué rotundamente y ya me dejaron en libertad con cargos hasta el día de hoy. Pero tú, entre otras cosas, eres fotógrafo, trabajas para France Press, entre otros, pero este juicio es evidente que tiene consecuencias, y tiene consecuencias laborales para ti, por haber cubierto la información. Por ejemplo, cuando se te impidió cubrir la proclamación del rey, esto tuvo mucha repercusión. ¿Recuerdas esto? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a recordar? O sea, dentro de la estrategia que la agencia de la organización de aquella cobertura, que era una organización una cobertura bastante importante para la agencia, yo estaba en una posición muy concreta, que la agencia tenía un interés alto en que yo estuviera allí, y cuando fuimos a recoger mi acreditación la denegaron. El director de la agencia habló con Moncloa, habló con Interior, intentó resolverlo por todos los medios, y hacia las 8 de la tarde le vinieron diciendo que por una cuestión de seguridad, fue lo único que alegaron, no dieron el motivo, simplemente una cuestión de seguridad, que mi acreditación era denegada. Yo me vi fuera de la cobertura. Claro, para mí eso tiene unas connotaciones profesionales que en cierto modo producen un agravio en el desarrollo de mi actividad, ¿no? También, por otro lado, durante estos 3 últimos años, que han sido bastante convulsos con el tema de las protestas en la calle debidas a los recortes sociales, he tenido que medir bastante mis pasos, sobre todo en las manifestaciones violentas o en las que acababan con enfrentamientos, porque yo me encuentro en libertad con cargos desde el momento en el que ocurrió la acción, y tener un encontronazo de nuevo con la policía o incurrir en algún presunto delito, pues me puede acarrear unos prejuicios grandes, ¿no? No, desde luego a ti te tienen, lo digo con cierta sorna, pero te tienen desactivado, lo cual en términos democráticos es una cosa absolutamente... Oye, eres autor de fotografías que son muy reconocidas, una de las últimas, por ejemplo, la de los Sanfermines, que te valió el premio Ortega y Gasset, y claro, me parece tan surrealista lo que te está ocurriendo. Tú acabas de volver de Latinoamérica ahora, ¿no? Estabas trabajando allí y te has tenido que volver para el juicio. Sí, yo he estado trabajando casi un mes completo en Centroamérica, habría alargado el viaje una semana más, pero debido al juicio pues he tenido que adelantar mi vuelta. He estado trabajando para una ONG con temas de derecho al agua. Yo hago coberturas muy variadas de todo tipo, y un profesional independiente y diversos clientes, y ahora concretamente estaba trabajando para una ONG que se llama Alianza por la Solidaridad. Pues Pedro, solamente te queríamos saludar unas horas antes de la celebración de este juicio, darte las gracias por atender esta llamada y decirte que no estás solo, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y se agradece el apoyo. Radiocable.com. El problema está cómo hacemos para asegurar a nuestras sociedades, a los ciudadanos, el derecho a la información. Los espacios están ocupados en buena parte por banalidades absolutas, en desmedro de asuntos muy serios y graves que hacen a la calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Dice Hardy Useful en Twitter: ¿cómo se nota que vivimos en una democracia? A la prensa poco afín se la palea o se la encarcela. Dice, esto es Españistán. Dice Javier Crae: es que los pacifistas dan demasiada guerra y esto no se lo perdonan. Raquel Marqués, que participa a través del chat de la aplicación de Spreaker, que también podéis hacerlo, ya he descubierto por fin cómo se hace. Y dice Raquel Marqués: Greenpeace, os esperamos en Menorca para decir no a las prospecciones, basta de abusos, ánimo.
un par de opiniones más, dice Fulcrencio Quemado, dice: la criminalización de los periodistas es parte de la campaña del miedo que el gobierno ha hecho contra Greenpeace. Y el Inurse dice: entre esas personas que intentan cambiar el mundo están Armestre y los activistas de Greenpeace. Mucha suerte en el juicio hoy. Bueno, vamos a ver qué llevan hoy las portadas de los diarios. Tenemos algunos digitales, por cierto, hay alguna cosa. Bueno, en fin, tampoco es que sea una noticia de una enorme profundidad, pero tiene tiene interés y tiene gracia. En el diario.es, en portada, fotografía de Arturo Fernández, sabéis, el presidente de los empresarios madrileños, durmiendo la siesta en un sofá del chalet del viso del pequeño Nicolás. Exclusiva, dice el diario.es. La relación entre el pequeño Nicolás y Arturo Fernández pasó por el chalet del viso. El presidente de los empresarios madrileños reconoce a través de un portavoz, es que lo de este país, que acudió al chalet del pequeño Nicolás y que se echó una siesta en el sofá ubicado en la terraza de la vivienda. Dice: es la primera vez que Fernández admite haber visitado la propiedad del viso donde el Francisco Nicolás se reunía con empresarios y políticos. Y en la foto, que sospecho que la debió tomar el pequeño Nicolás, pues está Arturo Fernández, remangado de pantalones, en fin, lo que es una siesta, una Spanish siesta. ¿Qué país? Infolibre, en portada, dice: la Fiscalía centra sus pesquisas en Oleguer Pujol y su socio y descarta implicar a Prisa, Bankia y el Santander. Dice Infolibre: la Fiscalía Anticorrupción centra sus pesquisas por la querella de Podemos y Guayem contra la familia del expresidente catalán en Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias, según fuentes del Ministerio Público, que especifican que ni las mujeres de ambos, ni el Santander, el grupo Prisa o Bankia son objeto de investigación. Dice: dichas empresas vendieron inmuebles a una sociedad de Oleguer Pujol. Luego lleva otra noticia, dice que los recortes en sanidad han dejado a España rezagada con respecto a los países punteros de la Unión Europea. Dice: solo entre los años 2009 y 2012 nuestro país redujo su gasto en esta partida casi un 2%, según cifras de un informe de la OCDE y de la Comisión Europea. Las listas de espera o el gasto farmacéutico también se han visto afectados. Do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once my legs won't let me stand. Bueno, sabéis que todas estas canciones son música Creative Commons. Después en Radio Cable y en Spreaker ponemos la lista de las canciones. Lo digo porque luego hay gente que me pregunta, me dice: oye, pero es que me ha gustado la música que escuchábamos a Josh Woodward ahora, Get It In, y a Julie Andrew, Get Back In Line. Pero como digo, todas estas las ponemos después los nombres para que podáis buscarlas. Y La Marea, que siempre me decís, oye, a ver cuándo leemos también los titulares, cuándo los acercamos, los de lamarea.com. Dice: Transparencia Internacional señala que la corrupción en España es estructural.
España mejora 3 puestos en el índice de percepción de la corrupción de 2014, después de caer 10 el año pasado. Dinamarca encabeza el ranking y Corea del Norte y Somalia son quienes lo cierran. Y Público, que dice Podemos se centra en la construcción municipal pese al debate plebiscitario. Y también esa videoconferencia de Julian Assange que dijo ayer, dijo Google es más poderoso de lo que la Iglesia ha sido nunca. Intervino, sabéis, a través de una videoconferencia en la presentación de su libro y dijo que su objetivo es recabar información sobre el objetivo de Google. Dice recabar información sobre el usuario para compartirla con la agencia de seguridad estadounidense, dijo ayer Julian Assange. Esto, como os digo, lo recoge en portada el diario Público. Bueno, vamos a ver cuáles son las portadas de los periódicos impresos, porque sabéis que hay 2 mundos, hay 2 realidades. Está Matrix, que están algunos diarios impresos, y después está, en fin, la prensa digital. Retrato para la historia. ABC. Me veo fenómeno. Así se expresó don Juan Carlos al mirar el cuadro de Antonio López junto al autor y doña Sofía. Dice, con la familia de Juan Carlos I, presentado ayer, Antonio López culmina 6 siglos de la mejor tradición retratística española. Ha tardado 20 años, lo sabéis, en terminar el cuadro. Lo vamos a poner entre las gestas y hazañas para la prensa internacional. Junto a Calatrava y junto al presidente de los empresarios madrileños durmiendo la siesta, para que lo vean los alemanes, por si tienen que enviarnos algún mensajito económico. No, es una broma porque además en el caso de... y es una broma un poco malsana, lo reconozco. Porque además en el caso de Antonio López, él ha explicado que tenía un pequeño taller, allí donde, en fin, en la residencia de los Reyes, donde él iba con una cierta frecuencia, pero no mucha. Dice, realmente de trabajo, me ha llevado unos 4 meses de trabajo. Dice, lo que pasa es que se ha extendido porque he tenido etapas muy largas en el que no he trabajado en el cuadro. Lo fue dejando y pasaron 20 años. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. Dice Borja García Zapardiel, dice, hay que reconocer, Fernando, que Spain es diferente. La cafetera, dice, larga vida al pequeño Nicolás, y acompaña la foto el presidente de los empresarios madrileños durmiendo la siesta, ahí arremangado, con el cuello descamisado y con las pantorrillas de los pantalones al aire, que es como mejor se duerme en verano, como todo el mundo sabe. Por favor, que alguien le mande la foto a Merkel. Estamos pensando en eso, en lo de tus recortes. Claro, dice Guillem Salazar, es verdad, dice, lo del pequeño Nicolás da risa, dice, pero luego te quedas con un amargo sabor pensando si vamos a saber algún día de qué va todo esto. Y hay algo de lo que dice Enrique Quesada, dice, vamos a dejarlo a un lado, dice, pan y circo, pero sin pan. Es verdad que es bastante circo, ¿no? Y que el propio personaje, Francisco Nicolás, pues es una cosa bastante icónica. Y el hecho, claro, porque cuando yo veo la fotografía de Arturo durmiendo la siesta, me imagino a Francisco Nicolás detrás de la puerta con el teléfono móvil asomándose, diciendo, a este le hago yo una foto que ya tengo yo aquí almacenada por si acaso. Y le hace una foto durmiendo la siesta. O sea, es una cosa como de... En fin, esto ya retrata un perfil, independientemente de que se le abriesen muchas puertas y que habrá que saber algún día por qué se le abrían tantas puertas y en condición de qué, ¿no? Ya sabéis, ya lo he contado aquí, que mi teoría es que un carné de FAES
del chaval que organizaba los actos de FAE, con que tengas un poquito de morro te abre todas las puertas, incluidas las de la Casa Real, ¿no? Como a la vista está que sucedió. Pero bueno, supongo que tardaremos algún tiempo en saber todo esto. Sí, y así llegamos a los 30 minutos de programa. Quedan todavía un par de portadas de periódicos en el kiosco. El País dice: el gobierno quiere limitar a 6 meses las investigaciones judiciales. Es un asunto que no hemos tratado hoy, pero es un asunto interesante. Sabéis que ayer los jueces, en fin, hicieron pública una demanda, pidieron ampliar la prescripción de delitos de corrupción, y el Ejecutivo está ultimando la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y el gobierno quiere limitar a estos 6 meses las investigaciones judiciales porque dicen que, claro, todo lo que sea estirar los tiempos contribuye a la impunidad, ¿no? Que es, por cierto, el editorial que lleva El País y El Mundo. Dice El País, dice: la clave de los retrasos no es solo la complejidad de los asuntos, sino el uso sistemático de los derechos al recurso. El que puede pagarse buenos abogados está en condiciones de retrasar la investigación en el juicio, y esos son los problemas que pretende atacar esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ha emprendido el Ministerio de Justicia. Y dice El País: la necesidad de esa reforma es un clamor y la música parece razonable, pero ahora falta conocer cuál es la letra. Y es verdad lo que dice el periódico El Mundo. Dice: sin una justicia eficaz es impensable una regeneración de la democracia, dice el periódico El Mundo en su editorial. Pero es uno de los asuntos que lleva también el periódico El Mundo, aunque no es el que lleva más destacado en portada. Dice: Londres declara la guerra fiscal a los gigantes de Internet. ¡Populistas! Estos británicos que van a lograr que se vayan los capitales al exterior. Dice, esto lo digo yo, dice el periódico El Mundo: impone una tasa del 25% a los beneficios que generan en el país, pero declaran fuera. Afecta a Google, Apple, Amazon, Facebook, entre otros, dice el periódico El Mundo, que también añade: detenidos 3 hermanos por la muerte del ultra del Dépolo. Y por último, La Razón: me veo fenómeno, pero ahora estoy mejor, dice don Juan Carlos cuando descubre el cuadro La familia de Juan Carlos I de Antonio López, que ya conocía por La Razón, dice el rey. También los parados de larga duración recibirán 450 euros de media. El nuevo ingreso se hará con carácter retroactivo. Desde noviembre será necesario haber agotado todas las ayudas. Rajoy se reúne hoy con los agentes sociales, anuncia el periódico La Razón. En fin, hasta aquí la prensa del día, hasta aquí la cafetera. A todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias, como siempre, por esta compañía. Enrique Quesada, Virginia Rodríguez, Fulcrencio Quemado, PSV, Paloma Irazazábal, Javier Crae, Hardy Useful, Fanny Suárez. Y voy bajando el timeline de Twitter. Ancho X, Jalecito, Hugo Martínez Abarca, Guillem Salazar. En fin, muchas gracias a todos. Que paséis un buen día. Adiós. Hasta mañana. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.